Muchísimas gracias, doctora. Y esto nos sirve de antesala para la siguiente charla de Alejandro Benavides, por parte de la OPS, que nos va a presentar el caso de la integración de los sistemas de vacunas y, y un poco el proyecto que tiene la OPS en miras a tener un pasaporte regional. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Antón. Muchísimas gracias por la invitación. Primeramente, disculpar al doctor Risato, quien fue primeramente invitado para presentar este proyecto, pero debido a un tema de salud fue imposible. Pues aquí estamos, yo estoy trabajando en conjunto con él en el proyecto, así que vamos a hacer una presentación rápido de lo que se está haciendo desde la OPS, desde su comité de vacunación segura y sobre los sistemas de información. Voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo. Me indican si la logran ver. Sí se ve. Gracias. Sí, tal vez a manera introductoria, la OPS ya del año pasado, desde su comité de vacunación segura, ha iniciado un programa para ayudar a los países, esto en el marco de la emergencia del COVID-19, en fortalecer los sistemas de monitoreo, de vigilancia en temas de vacunación. Esto ha llevado todo un proceso donde desde unos comités creados por epidemiólogos han trabajado en cuál sería la captura de datos idónea para un correcto procesamiento y análisis de datos sobre lo que llaman ESAVES, que son los efectos adversos atribuibles a la vacuna e inmunización. Y en base a esto se ha comenzado a trabajar con los países para poder primeramente ver los escenarios de cada país, revisar qué datos están recolectando, cómo los están recolectando y los retos que estos están teniendo. Dentro de todo el proceso se categorizaron a los países según su nivel de madurez en sistemas de información y en base a cada de eso se han propuesto planes de trabajo que nos ha traído panoramas bastante interesantes, perdón, y que sugieren retos diversos según cada país. Básicamente la OPS tiene una visión en cómo poder compartir y tener información de manera óptima para hacer procesamiento de datos a nivel regional, sin antes primero poder ir y bajar esto a los niveles nacionales y poder primeramente como primera misión fortalecer los sistemas que tienen cada país. Esto, cuando hablamos de sistemas, no solamente hablamos de sistemas de salud, sino que también hablamos en cómo se están haciendo los procesos, cómo están llevando estos procesos, qué retos tienen a nivel nacional, cómo los diferentes actores a nivel nacional están compartiendo y procesando los datos, y cómo esto también sugiere un reto en cómo transferir información a nivel regional para poder tener una visión de lo que está pasando en el continente. Entonces, se vuelve interesante porque, como les comento, cada país tiene un reto diferente según sus escenarios y pues OPS presenta diferentes visiones que nos hemos encontrado hasta el momento. Bueno, en que sí, hay en algunos escenarios locales desagregación de la información, hay ciertas islas, no solamente en sistemas de información, sino los diferentes actores, en la claridad del por qué y para qué se están haciendo recolección de datos, siempre pensando en que es importante tener un registro, pero que el registro y la información no lleva a un fin por el cual se está haciendo. Y pues también hay ciertos retos a niveles tecnológicos, como tal vez el que estoy mostrando en este momento, que es el intercambio de datos. En la mayoría de países
los sistemas de vigilancia hacen una notificación a Uppsala, quien es un ente que registra y obtiene datos de vigilancia para diferentes motivos, intenciones y finales, en coordinación con la OPS. Solamente comentar que este proceso de registro, envío de datos a nivel nacional a este organismo sugería también otro reto, como era utilizar estándares pocos utilizados como el E2B XML, que es un estándar de transferencia de datos epidemiológicos, y que al toparnos con esto, también nos estaba dando retos en cómo poder aprovechar, hacer sinergia, porque teníamos una premisa y era que en todo este proceso no íbamos a solicitarle al país hacer mayores esfuerzos de lo que ya estaban haciendo, sabiendo que ya la emergencia del COVID-19 ya estaba suponiendo retos a nivel nacional, ya tenía saturado a los profesionales no solamente de la salud, sino también a la parte tecnológica, y que pues nosotros como veces veníamos a sumarnos al esfuerzo y no veníamos a sumarnos más bien a tal vez entorpecer o poner más cargas de trabajo. Así que esto nos llevó a, pues, cómo proponer, ya con lo que existe o con lo que debería existir, cómo llevar a los países a ir poco a poco amadurando un poco los procesos, ayudando a la captura de datos, el análisis de la calidad y cómo estos podían afectar los sistemas de información y cómo estos también iban a ser afectados. Entonces, tenemos pues una misión con la que salimos para cada país y es bueno que desde desde las regiones, las subregiones nacionales, la región nacional, cómo podemos transferir esa información de manera efectiva, sin pérdida de calidad en cada proceso, y nos trazamos un mapa. Bueno, ¿y cuál es el mapa? Bueno, utilizar lo que ya existe, lo que ya es efectivo, lo que ya es probado, y era llevar a los países, primeramente, si se tienen sistemas de información, era importante, bueno, los sistemas de información se están intercambiando sus datos, cómo lo están haciendo, realmente la calidad del dato está impactando de manera positiva en la toma de decisiones, realmente estos están dando los indicadores adecuados y verdaderos respecto al impacto de no solamente el COVID, sino de ahora el proceso de vacunación, ¿verdad? Entonces, sobre eso pudimos darnos cuenta de que habían países en que sí necesitaban un importante proceso de transformación, no solamente a nivel de sistemas de información, sino también a nivel de en cómo se capturaban los datos. Justamente nos encontramos escenarios donde el papel predomina, donde se utilizaban, por ejemplo, hojas de Excel como base de datos, y esto también supone un reto, ya que son herramientas que, si bien es cierto, ayudan a digitalizar, también provocan otras situaciones que a la hora de impactar o de procesar, pues impactan no tal vez de la manera adecuada. Entonces, esto nos llevó a también hacerle preguntas a los países respecto a, bueno, respecto a sus datos. Necesitamos pues ordenarlos, necesitamos también obviamente que queden procesados de una manera realmente que al llegar al fin del por qué se está haciendo, realmente estos den indicadores importantes. Y esto da traste al tema de, bueno, necesitamos compartirlos. No tenemos, y dentro del plan no está cambiar sistemas de información a algo que podría ser más efectivo, sino cómo hacemos, cuál es la estrategia para que estos sistemas de información no solamente mejoren en sus datos, su calidad de datos, sino que se intercambien de manera oportuna. Creo que para todos ha sido más que evidente de que entre más rápido tengamos lo que está sucediendo a nivel salud, los países pueden responder de manera mucho más efectiva a las emergencias. Esto no solamente con los diferentes brotes que está produciendo COVID en diferentes partes del mundo, sino también lo que está produciendo también la vacuna en algunas situaciones puntuales, preguntándonos qué es lo que está pasando, por qué está pasando, y tener esos indicadores que permitan tomar de decisiones, ya que estas tomas de decisiones no pueden durar meses, sino que tienen que ser tomas de decisiones oportunas y rápidas. En base a estas premisas, pues entonces
entendemos de que los sistemas tienen que tener una base y es que deben interoperar. ¿Esto por qué? Porque los sistemas de información a nivel país no todos son únicos, es decir, no estamos hablando de un único software, no estamos hablando de una única arquitectura, no estamos hablando de un único ecosistema. Nos hemos encontrado que hay países que tienen hasta 4 o 5 tipos de ecosistemas donde los flujos convergen y en donde todos los datos en conjunto dan, dan un panorama claro, y era importante primero llevar este reto a los países. Bueno, como les muestro en la presentación, el reto no era solamente a nivel país, sino a nivel regional, y a nivel regional podemos tener conceptualmente algo que conocemos, pero que tal vez semánticamente no lo entendemos bien, y teníamos que ir corrigiendo poco a poco estos gaps para la interpretación y procesamiento de datos. Y es tal vez un ejemplo con el tema de cómo le decimos bueno, en mi país dicen palomitas de maíz, encontramos que en otros lugares dicen choclo o millo, maíz pira, lo he escuchado yo también, pero estamos hablando, estamos en esencia, estamos hablando de lo mismo, y es justamente uno de los retos en comparación en temas de salud. En temas de salud y en datos, muy posiblemente cuando se están procesando los datos de manera no estandarizada, estamos indicando la misma información, pero a la hora de procesarla en un nivel regional no podemos realmente agruparlas, justamente por estos retos que estamos teniendo en que los sistemas de información no manejan estándares de codificación o, por ejemplo, de intercambio de esto. Entonces, justamente lo que tenemos es un mundo, ¿verdad?, de diferentes términos, conceptos, que terminan siendo lo mismo en un sentido tal vez médico, pero que cada país tiene una forma en cómo lo presenta, cómo lo procesa, cómo lo indica. Entonces, pues esto también pasa con el tema de las vacunas. Entonces, teníamos un reto justamente en el tema de cómo llevar todo esto a que la información que se procesa desde los puntos de recolección básicos, desde de los que hacen registro de lo que está pasando con la vacuna hasta la parte regional, no tuviese un cambio de tal manera que nos diga algo diferente o procesemos algo diferente a la fuente original. Entonces nos dimos la tarea justamente hacer las propuestas a los países de que era necesario que en ese esfuerzo y trabajo de registrar, por ejemplo, la información de la vacunación, era importante que los países primeramente adoptaran estándares. ¿Por qué? Porque es necesario de que esta información a través del tiempo, a través de cada intercambio de información, no pierda su esencia y su valor básico y original. Perdón, entonces estamos hablando de que era necesario que para cada elemento en el registro de vacunación y en el registro justamente de los eventos que podrían estar provocando la vacunación, era estratégico el poder adoptar estándares y que estos estándares se trasladaran justamente en la captura en los sistemas de información, y que estos mismos podían ser también compartidos sin importar en dónde. Podemos tener exactamente lo que se registró en la fuente original. Entonces, bueno, no solamente obviamente los códigos, la codificación de la información, tomando en base y aprovechándonos de lo que ya existe, pues no era solamente el reto. Nos encontramos justamente papel, PDFs, hojas de Excel, y con retos como sin ningún estándar, sino justamente tal vez personas que trabajan en la parte médica, pero en la parte informática, pues hacen lo que pueden pues, para registrar de una manera adecuada, ¿verdad?, para sus propósitos la información, pero que no siempre esa manera adecuada realmente nos va a ayudar o realmente va a permitir poder tener las analíticas que deseamos para la toma de decisiones. Entonces, no solamente la codificación, sino cómo hacemos para llevar esta información para que se comparta no solamente a nivel país, ya que cada país tiene que también, con sus diferentes actores, tomar decisiones,
sino que en la parte regional poder tomar el dato tal cual fue generado en su punto básico, en su origen, y que esto realmente replique a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, tuvimos varios retos en que cada país tenía, además, el tema del reto era todavía muy más granular, porque los modelos de datos que se implementaron ya era hasta a nivel institucional, es decir, nos dimos cuenta de que hay dos instituciones o tres instituciones del mismo país que el modelo de datos en el registro de su información de vacunación pues varía, y bueno, y esto también se tenía que trabajar y optimizar. Entonces, pues es importante llevar a la discusión técnica qué se debe adoptar, y obviamente se tiene que interoperar. Es la base en cómo nosotros podemos obtener la información. No sirve de mucho tener información si no sabemos con qué fines vamos a obtener esa información, ya que hacernos esas preguntas y respondérnoslas de manera correcta va a impactar en el diseño, no solamente del modelaje de datos, no solamente en el sistema de información, en las previstas que este sistema, en la arquitectura y en cómo el país opera. Entonces, sí era importante de que al llevar este proyecto de poder compartir información a nivel regional, los países pudiesen tener una visión en que era importante ya a este punto y bajo el escenario de una pandemia como las que nos está afectando, sí los sistemas tengan que interoperar. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos de que la información, el conjunto, la visión de los datos como un panorama solo, se puedan realmente integrar, se puedan realmente leer, y que no sea solamente una información desagregada, un registro nominal, un tablero, sino que esto den realmente el panorama que se necesita ver. Y para tener realmente de la fuente original a los tomadores de decisiones que están a niveles nacionales y regionales, es importante que estemos hablando el mismo idioma de manera las tecnologías. Entonces, la adecuada adopción de catálogos de codificación es algo sumamente estratégico en cómo se establece en esta codificación, es decir, cuál es la convención que el país o las instituciones están utilizando para codificar, utilizando los estándares, y cómo estos realmente se están compartiendo. Por ejemplo, si estamos utilizando SNOMED o MEDRA o CIE 10 y 11, cómo lo estamos haciendo, cómo mapeamos esto, o cómo vamos a permitirle a los otros organismos que están suscritos a todo el proceso para que ellos entiendan lo mismo, es sumamente estratégico. Y esto es una discusión que se tiene que tener a lo interno del país, en la parte, no solamente en la parte médica, sino también en la parte tecnológica, porque, como les repito, es algo que realmente va a impactar en la toma de decisiones y en qué tan oportuna y en tan poco tiempo van a tener cada tomador de decisiones esta información, de tal manera que la información realmente le dé un panorama correcto para mitigar lo que está sucediendo. Bueno, dentro del mapa que tenemos en cómo poder permitir estas carreteras, si se puede decir, digitales, es el estándar FHIR, es el último estándar provisto por HL7, y lo estamos tomando porque dentro de toda la gama de estándares que tiene HL7, FHIR es el que es más fácil de adoptar para la parte técnica y para la parte no técnica, y entenderlo, poder modelarlo y estructurarlo. En nuestro caso, pues teníamos un segundo reto, y era poder hacer un mapeo con este estándar E2B-XML, que le permite también a toda la autoridad de farmacovigilancia hacer también sus reportes a Uppsala. ¿Qué es lo que ha producido? Y creemos que ha sido uno de los impactos más importantes, y es que HL7 ha visto el trabajo que estamos haciendo en este proceso con vacunación segura, y ha retomado el capítulo de la notificación de eventos adversos que tienen definido. En este momento, esta definición del estándar tiene un nivel de madurez muy bajo, ¿verdad?
y es una definición bastante importante en este momento y lo han retomado bajo nuestra iniciativa y lo estamos comenzando a repensar y a redefinir. ¿Para qué? Porque sí es necesario, creo, y es parte de la discusión de que los países van a tener que asegurar de que el tránsito de personas sea seguro, porque esto va a seguir implicado. Entonces, creo que el tema de la pandemia no es algo que se va a resolver fácilmente por muchos elementos sociales que están existiendo. Ahora el doctor Eden hizo una anotación que me parece muy oportuna y es la desinformación, y no me pareció exagerado el número que él da, que sé que es simplemente un estimado por lo que uno ve, pero es importante porque justamente el comportamiento social va a dar traste justamente a la implicación de la salud pública. Así que el monitoreo y tener la información respecto a qué está pasando, no solamente con la COVID, sino con la vacunación, va a ser sumamente estratégico. Y en este panorama, los sistemas de información y cómo comparten y en qué momento comparten esta información va a ser sumamente estratégico. ¿Qué debemos utilizar? Bueno, lo que ya existe, lo que ya está probado y lo que funciona. Y en este caso, pues el estándar HL7 y los comités técnicos que están trabajando en esto se están moviendo bastante rápido. Y bueno, en este momento nosotros en la parte de OPS, en vacunación segura, estamos teniendo un grupo técnico que está colaborando justamente transmitiendo las experiencias y cómo podría esto tener este modelo ser un poco más maduro. Entonces, de esto estamos al final intentando producir, y son las detecciones automáticas en los registros. ¿Para qué? Para que, bueno, si hay esta información en los diferentes ecosistemas que se pueden consultar, es mucho más fácil pues tener entonces a la vista, justamente como lo comentó, lo que nos mostró en México, el escenario de México, tener escenarios mucho más reales, y no solamente escenarios que se puedan ver a nivel nacional, sino que se puedan también tener dentro del mapa a nivel regional. ¿Qué ventaja nos está dando esto? Bueno, que en todos estos procesos tenemos anonimizados los datos, es decir, no estamos exponiendo a ninguna persona, pero sí estamos dejando ver, ¿verdad?, las implicaciones, no solamente del impacto del COVID, sino de la vacunación. ¿Para qué? Bueno, porque esto va a permitir a los países calibrar y tomar decisiones respecto a lo que está pasando. Y bueno, que se está trabajando, justo teniendo todo esto y tal vez como la visión final que tenemos en llevar a los países de sistemas de información o a madurez o a integraciones completas o interoperables, es justamente poder utilizar ya la información con datos de mucho más calidad, mejor integrados, más estandarizados, a procesos con inteligencia artificial, con algoritmos que nos puedan, no estén arrojando falsos positivos, sino que justamente nos pueda permitir automatizaciones, y estas automatizaciones sean en tiempo real y que pues obviamente estén impactando en la toma de decisiones y de salud general. Entonces, bueno, como conclusión al trabajo que estamos haciendo ahí sí hay un reto importante, sí tenemos un buen panorama en las Américas con respecto a la adopción de la digitalización, que creo que todos tienen una conciencia de que sí es importante eh, poder revisar no solamente el tener un sistema de información, sino realmente cómo debe operar y qué alcances debe tener. Y eso nos podría estar permitiendo realmente dar un impulso importante eh, a nivel regional y también creo que a nivel nacional. Así que, bueno, ha sido una experiencia, el proyecto no está terminado, estamos todavía en camino, pero estamos dando pasos bastante importantes, como por ejemplo, y lo repito, la colaboración que estamos teniendo con comités técnicos en HL7, como ya ver sistemas de información que están adoptando interoperabilidad, como ver a países que están adoptando estándares de codificación, y creemos que eso es muy bueno y que eso vamos a ver en poco tiempo un efecto en la salud de las Américas. Así que, bueno, agradezco el tiempo y
Gracias, Le doy la Alejandro. palabra. Excelente, excelente la presentación. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, realmente muy importante. Y en hilo con lo que conversábamos con la doctora Palacio y con el doctor Galán, creo que queda claro que no es un tema tecnológico, que no es un tema de que no hay tecnología, de que no hay estándares. Más bien son otras las situaciones que están afectando no poder tener esta interoperabilidad. Eh, Bien usted lo mencionaba, hay un problema de madurez en la adopción de tecnologías, eso está claro, pero el otro lado, la otra cara del problema es cuando ya no hay un problema de adopción, que más bien hay muchas tecnologías y que ya hay muchos sistemas y que se vuelven sistemas aislados, islas de información que no trabajan con un mismo fin. Entonces, ¿cómo considera usted que podemos acelerar este proceso de adopción de estándares de interoperabilidad en estos dos escenarios? En los escenarios donde todavía no hay nada o muy poco, y en los escenarios donde ya países, cada organismo tiene su sistema separado y trabajan independientemente y se convierte como, un poco como lo mencionaba la doctora Palacio, un poco separatista, ¿verdad? Cada quien está en lo suyo y trabaja en su base de datos y no ven el panorama país. eh, y para estos temas como vacunas y cuando hablamos de un pasaporte regional de vacunación, ¿realmente es posible? ¿Realmente lo vamos a ver en los próximos 100 años? ¿Menos? ¿O cuál es el panorama y cuáles serían las recomendaciones suyas para los tomadores de decisiones que nos están observando el día de hoy? Sí, eh, a mí me parece que un importante actor, que son los actores que tengan que ver con la gobernanza. Me parece que la discusión se tiene que generar primeramente ahí, justamente en este tema. Me parece que primeramente el tema de gobernanza es algo que se tiene que impulsar en los países de datos. A veces la adopción de estándares, por ejemplo, para intercambiar información, que creo que no es, el problema no es tanto el estándar, sino el propósito de este estándar. Al no conocerse realmente los alcances y el cómo se va a intercambiar esta información, produce cierto recelo en algunos tomadores de decisiones, cómo se va a abrir la información, por qué se va a abrir, de qué manera se va a abrir. Entonces, primero hay un tema de gobernanza. Creo que también hay un tema que se tiene que adoptar, que es la creación de capacidades técnicas, estos que van a justamente a resolver esas incógnitas que tengan tal vez los tomadores de decisiones, que no, ellos no tienen por qué entender esto de manera técnica, pero sí tener la asesoría de darle tranquilidad en los aspectos legales y técnicos de los alcances de esto. Creo que si se comienza por ahí, vamos a tener avances importantes. Creo que se tienen que implementar proyectos piloto. En la OPS estamos pensando en los quick wins y creo que esto es importante porque alienta al país a justamente a tomar estas decisiones. Si estos escenarios se dan solamente, yo considero que solamente teniendo estos tres elementos, creo que puede dar a muy bien a que los países comiencen ese inicio, ya que solamente pensar en interoperabilidad los va a llevar por sí solos a codificación y el tema los va a llevar por sí solos a escalonar algunas otros elementos que hay que incluir. Yo me parece que si antes del 2018 el tema de los escenarios internacionales o supranacionales no eran tal vez vistos porque no era una necesidad, pero creo que la pandemia va a hacer que los países reconsideren por sus sistemas, por bien de sus sistemas de salud, por el bien también de la población, realmente considerar, y creo que es un tema que está sobre la mesa. Y me parece que, bueno, si hablamos de 100 años, yo sí pienso que tal vez en 100 años vamos a poder tener esto, ¿verdad? Esperaría que antes, pero me parece que sí, por lo menos el clima sí existe. Lo que hemos visto es que sí hay una mesa en la que se podamos sentar para dialogar
el reto es llevar esa parte a un buen puerto. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas por parte de la audiencia y vamos a iniciar una pregunta que es del moderador, orientada a la charla del doctor Eden y en seguimiento a lo que hemos conversado. Nos gustaría entender, doctor Eden, cuál es la receta secreta de esta sopa para que funcione. Entonces, en el caso que usted nos presenta del CMP en el Perú, ¿cuál es la combinación ideal para acelerar a como ustedes hicieron en un tiempo tan corto durante la pandemia? ¿Y por qué otros países, otros colegios, otras organizaciones en la región les cuesta tanto arrancar ese proceso de transformación digital? Claro. Bueno, interesante la pregunta. Realmente no hay ninguna receta, una receta mágica ni ni una solución, digamos, universal con respecto a esto, ¿no? O sea, definitivamente el cambio hacia una cultura de innovación a través de salud digital, pues digamos, es todo un reto, ¿no? Es un reto bastante importante para las organizaciones principalmente, porque en este caso nos ha dado la oportunidad de transformar diferentes procesos. Obviamente, como toda organización que toma la decisión, digamos, no solamente la decisión, creo que lo más importante aquí ha sido el tema de la voluntad, la decisión política también. Los directivos hemos estado alineados con esta necesidad, pese a que, como toda organización médica, eh, ¿cómo lo digo sin que suene mal? Bueno, como toda organización, sobre todo las organizaciones médicas, son muy gerontocráticas, ¿ok? Sin embargo, el contexto de la pandemia, el contexto de la necesidad de poder generar soluciones que sirvan a los médicos, o sea, el poder generar justamente ese componente que mencionaba al inicio de salud digital, de cómo hacemos que los servicios lleguen a la gente, lleguen a las manos de las personas que necesitan interactuar, que necesitan acceder a diferentes programas y que en pandemia esto era mucho más imperativo. Entonces yo creo que la decisión política ha sido sumamente importante, ha sido un elemento clave. Pero por otro lado, la gestión de cambio, que al inicio, como en todo proceso, puede ser un tanto duro, un tanto dificultoso porque surgen temores, la gente piensa que el hecho de la virtualidad, el hecho de hacer trabajo remoto implica un despido o implica descalificar su labor. Eh, Esto creo que es generalizado, o sea, la gente piensa que implementar una cultura de cambio implica más riesgos que beneficios para las personas. Sin embargo, yo creo que aquí lo positivo de todo este proceso de gestión de cambio es que las personas se han adaptado a este proceso. O sea, sus temores han ido desapareciendo conforme íbamos capacitándolos, conforme íbamos dándoles más información y conforme íbamos dándoles seguimiento. Obviamente, esto no termina aquí, o sea, como mencionaba al inicio, las organizaciones médicas en su mayoría tienen 2 años de gestión. La UAMA es peor porque tiene 1 año. La Asociación Médica Americana es mucho más compleja, cada año cambian autoridades, entonces actualmente lo que estamos haciendo para dar sostenibilidad a este proceso de cambio que estamos implementando, porque continuamos con una serie de otras tareas, realmente los 2 años de pandemia, si bien se sienten como si hubieran sido 4, pero nos han permitido acelerar muchas cosas, ¿no?
el otro aspecto importante que yo podría mencionar aquí es ese trabajo colaborativo que con mucho gusto vemos que lidera Daniel Otsoy en la región. Y ese trabajo colaborativo nos permite sumar esfuerzos. O sea, las herramientas digitales que hay funcionan en diferentes contextos, diferentes países. Pues bien, aprendamos de lo mejor que funciona en Costa Rica o en Guatemala o en Panamá y adoptémoslo y pongámoslo en marcha. No vamos a empezar de cero nada, vamos a nutrirnos de las mejores experiencias, como lo que comentaba Alejandro también. Lo mismo pasamos aquí en el país. Y algo chiquito fue lo que encontramos aquí en el Colegio Médico, o sea, no había integración de bases de datos. La base de datos de matrícula no conversaba con la de contabilidad y no les digo que ya solucionamos todos los problemas, sería demasiado soberbio decir eso. Realmente este proceso de cambio y seguimos en pandemia nos permite detectar problemas, mejorar las cosas, nos permite implementar soluciones y yo creo que Y justo, doctor, esa es una de las preguntas de Adrián Ramírez, de cuántas diferentes fuentes de información está alimentado el actual sistema y qué tan complejo ha sido su integración. No, definitivamente nos hubiera tomado los 2 años de gestión y de integración de esta información si no hubiera habido pandemia. Pero creo que en pandemia hemos realizado todos los esfuerzos de las diferentes áreas de trabajo del colegio para los problemas específicos de los sistemas, los pequeños sistemas de información que tiene el Colegio Médico. Son más de 90.000 médicos, hay mucha trazabilidad de información y nos ha permitido hacer que las fuentes de información conversen entre sí. Que todavía hay ciertas cosas que necesitamos limar, pues sí, definitivamente. Pero eso es a nivel interno. No sé si la pregunta del compañero va más que todo por el contexto COVID. Hemos podido nutrirnos de información de las bases de datos del Ministerio de Salud. Hemos podido y accedemos a las bases de información del Ministerio, por ejemplo, en la data de fallecidos, que nos permite contrastarla con nuestra base de datos y poder identificar cuando un médico fallece. Y si fallece de COVID, y si ese médico fallece de COVID, pues estamos visibilizando esa información y nos permite ir analizando y generando pues algunas propuestas o alternativas con respecto a ello. Si ustedes ingresan al observatorio de datos del Colegio Médico, pueden observar gráficamente cómo hemos tenido nuestras pequeñas olas o grandes olas que también han afectado a los médicos, ¿no? Por ser el personal de primera línea que está muy expuesto en la atención al COVID. Entonces, no solamente hemos integrado o articulado fuentes de información a nivel interno, sino también a nivel externo. Y eso es importante. O sea, no somos islas. Necesitamos integrarnos, necesitamos articular información con entidades del Estado, con entidades de diferentes organizaciones que nos permitan mejorar la calidad de los datos. Esa es otra de las grandes tareas en este contexto de salud pública digital, mejorar la calidad de los datos. Si no tenemos una buena calidad de datos, vamos a tomar decisiones erradas, vamos a estar a ciegas. No podemos tomar decisiones oportunas si la calidad de la información sigue siendo errática, seguimos con sus registros y bueno, creo que eso es sumamente importante en este contexto de pandemia. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta para ustedes es de Freddy Ortiz y pregunta cómo incorporar las personas en movilidad por el Perú, imagino que es un programa, al tener acceso a herramientas TIC para telesalud. Las herramientas que hemos generado están dirigidas específicamente para los médicos, digamos, en toda su extensión, porque son los médicos, el usuario al que está dirigido todos los esfuerzos que hace el Colegio Médico. Sin embargo, en la pandemia también hemos generado soluciones basadas en estos algoritmos de inteligencia artificial que nos permitían orientar a la población para la necesidad de hacerse o no una prueba para el COVID.
Y recordarán que en todos los países iniciamos con una serie de síntomas, que era lo que se conocía. Conforme aparecieron las variantes, estos síntomas han ido cambiando. Nosotros logramos, a través de esta herramienta que implementamos en el mes de marzo del año pasado, durante los meses de marzo a mayo, se logró registrar el uso de la herramienta por más de 100,000 personas. Y de esta población, aproximadamente 8,000, según el algoritmo de datos que habíamos implementado, necesitaba realizarse una prueba. Pero con la aparición de las variantes, ya habían otros síntomas más específicos o más inespecíficos que de pronto ya no encajaban en este algoritmo de información. Pero de todas maneras, esa herramienta fue muy valiosa. Esa información la compartimos a la presidencia del Consejo de Ministros del Perú y al Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Salud tenga bien contactar a esas personas que eran sospechosos de tener COVID y que puedan realizarse una prueba o puedan acudir en su auxilio, ¿no? Sin embargo, como todos saben, pues la primera ola en el país ha sido terrible, terrible, por otras falencias del sistema de salud. Muchísimas gracias, doctor. Excelente su participación. Las siguientes preguntas son para la doctora Palacio. Bueno, la primera ya usted nos respondió en el proceso de cómo funciona ahorita la interoperabilidad de datos que se mantiene en papel. La segunda pregunta es acerca de la voluntad política. En el caso de México, nos pregunta cómo ha sido ese proceso de participación de los tomadores de decisiones del sector de salud para atender el tema de la pandemia y la integración de los datos. Sí, bueno, gracias. Pues yo creo que nuestros países tenemos que ir caminando como un proceso de maduración con la información, y igual para los tomadores de decisiones. Creo que la parte de la transparencia no es fácil, pero se ha ido buscando con el tiempo. Creo que esto ha ido evolucionando. Ha habido cada vez más apertura a ser transparentes con los datos, pero esto implica pues que tengamos las bases de datos, un buen sistema de información, una buena calidad, una buena cobertura. Entonces sí tenemos que mejorar estas bases de datos para poderlas poner a disposición y que la gente pues pueda analizarlos, y saber que estos análisis que hagan pues también van a estar surgiendo una serie de comentarios sobre el trabajo que se está haciendo. Entonces, sí se requiere tener la disposición, la voluntad a ser cuestionado, la madurez, pero la capacidad para mejorar las bases de datos y ponerlas a disposición de otros, y pues la madurez para aceptar los comentarios que pueden venir de esto. También, bueno, hay todo un trabajo entre la madurez de los políticos para tener esta voluntad política y colocar los datos a disposición en una pandemia donde está altamente pues cuestionado todo el quehacer de las instituciones para la atención, y donde se está aprendiendo con una enfermedad nueva en la atención y en todo lo demás, ¿no? Está retando todos los sistemas de salud y todas las capacidades que tenemos. Entonces, se requiere eso, se requieren normas, y creo que México desde el 2015 ha planteado diferentes normas, la de acceso a la información, donde la población puede, digamos, pedir datos a las instituciones de gobierno, pero donde también, digamos, está recibiendo solicitudes de información de la población. Las instituciones también buscan un mecanismo para dar respuesta ágilmente a esto, y es poner los datos en datos abiertos, y cuando llega una solicitud de información, pues búsquenlo en la página web. Entonces es un ir y venir entre demanda y oferta, y educarnos y establecer unas normas que te permitan pues llevar a esto. Y también se necesita esta madurez de que cada vez que publicamos datos va a salir el periodicazo, y esta información va a ser utilizada de alguna manera, y educar la prensa como para que
todo esto se presta a ataques políticos, a noticias amarillistas, a comparaciones de desempeño y a malas interpretaciones. Entonces también tenemos que ir educando al lector de cómo interpretar la información y de mucha atención a la población que quiere entenderlo y explicarlo de diferentes formas de qué es esta información. Bueno, creo que es un proceso interesante que empezamos a vivir en México y que nos abre las puertas a que podamos tener mejor información para otros problemas en general. Excelente, doctora. Y un poco en esta misma línea, cuando hablamos de información, analítica de datos, y entender qué significan esos datos para luego hacer una publicación científica, realmente en la región latinoamericana estamos muy deficientes en eso. Entonces, en su experiencia, y no solamente con la pandemia, pero podemos hablar de publicaciones en enfermedades crónicas, en cualquier otro dominio del área de la salud, realmente se ha identificado una nivel de publicación muy baja, a excepción de México, a excepción de otros países en Sudamérica que se ha fortalecido el tema de investigación. ¿Cómo considera usted que esto afecta a la relación entre el manejo de los datos, la analítica de datos, y dónde podemos mejorar los países para fortalecer el tema del manejo de los datos y la interpretación? Sí, creo que algo que hemos aprendido en México es que se requiere publicar y realmente, como lo dices, publicamos muy poco. Se requieren capacidades y fortalecer las capacidades dentro de las instituciones de gobierno, porque a veces en las instituciones se queda en el trabajo pesado de recolectar datos y a veces se hace un análisis descriptivo para tomar decisiones, pero no se logran análisis realmente como analíticos para poder conocer en qué situación está el país, digamos, con respecto a otros países de forma internacional o con respecto a comparaciones entre estados, información como más útil para esa toma de decisiones. Y luego está el siguiente paso de publicar esta información y a veces no tenemos el tiempo para todo o no tenemos el recurso humano para todo. Y lo mismo pasa acá en México y sé que pasa en los países de Latinoamérica. Lo que podría funcionar es hacer relaciones entre gobierno, academia, donde los académicos tenemos un poco más de tiempo y experiencia en publicar y se ha visto que esto ha funcionado en otros países. Entonces, estas relaciones fortalecen el poder llegar a un conocimiento más fuerte, más robusto. Nosotros hemos, por ejemplo, buscado datos de Latinoamérica, de otros países sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre exceso de mortalidad y pocos, digamos, publicaron al inicio de esta pandemia. Poco a poco hemos visto publicaciones de otros países y conocer la realidad de Latinoamérica pues nos fortalece y nos posiciona porque tenemos, digamos, una cultura similar, un estado socioeconómico similar para afrontar esta pandemia, que no es lo mismo que compararnos con Francia, Inglaterra, que nos deja sin herramientas de cómo operar en un contexto latinoamericano. Entonces sí es muy valioso conocer qué está pasando en Perú, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Colombia o en Chile o Argentina, que es un poco diferente al andino, ¿no? Que aunque somos, como esta región latinoamericana, también somos diversas. Entonces sí considerar que lo que hacemos es valioso y que puede aportar a otros y publicarlo. Y a veces o en revistas locales o en revistas de otro país o aunque sea un documento técnico en la página web, realmente es muy valioso y necesario. Gracias. Excelente, muy buena recomendación. Invitamos a todos a publicar sus avances. La última pregunta ya para no extender más este webinar que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias a todos los ponentes, expositores, perdón, por tan valiosa información y por compartir sus experiencias. Para cerrar, dos
comentarios para Alejandro, preguntas, comentarios de Steve Canto y de María Maella, están relacionados. Y es un poco de cómo los sistemas de información en el Perú se han estado desarrollando de forma aislada y no interoperan. ¿Cuáles son las acciones a seguir claves para cambiar eso? Y la siguiente pregunta es, si estima dentro del avance de los procesos de interoperabilidad, se entiende que debería incrementarse el número de enfermedades de notificación obligatoria, enfermedades de alta incidencia, por ejemplo, el cáncer, y cómo la interoperabilidad podría ayudar a fortalecer y a mejorar estos procesos de notificación. Gracias. Sí, digamos, bueno, no comprendí muy bien la pregunta que hacen con respecto a lo de Perú. Más que el tema de integración, creo que, como les digo, creo que es importante tener primero, a ver, las discusiones. Está pasando algo en los países y es que tal vez el sector privado lleva mucho la batuta a veces en temas de uso de estándares para interoperar, para resolver temas muy puntuales con respecto a sus productos y servicios, ¿verdad? Entonces, esto está muy bien porque comienzan a crearse capacidades técnicas, pero no llega a impactar en la parte nacional como tal. Así que creo que se tiene que retomar y creo que los diferentes actores, como justamente el sector privado, que creo que es uno de los que más mueve y dinamiza diferentes escenarios a nivel país, debería entrar en esta discusión sobre respecto a cómo interoperar y llevar esto a los diferentes autoridades o tomadores de decisiones a nivel país. ¿Para qué? Bueno, justamente porque no es el tema de interoperabilidad, los diferentes sistemas de información en sí no son un problema como tal, ¿verdad? No existe el software correcto, sino justamente el ecosistema correcto. Y en este caso, cada país tiene que apuntar a tener un sistema, un escenario de interoperabilidad de donde los diferentes sectores, tanto la parte pública, la parte privada, puedan interactuar. Entonces, el reto técnico no es tener varias bases de datos, no es tener varios sistemas de información. El reto acá es cómo hacemos que todos estos actores puedan intercambiar información y el tipo de información, cómo se está intercambiando. Normalmente los estándares ponen una barda, cómo los datos deberían capturarse. Eso es muy bueno. Entonces, cuando tanto los diferentes actores de un país miran hacia los estándares, no solamente para interoperar, sino justamente para modelar sus datos, definitivamente va a suceder un efecto dominó, y es que sus sistemas de información van a madurar. Eso es definitivamente. Y esto va a producir mejor información, ya que al momento de interoperar, vos vas a interoperar de una sola manera, y eso retrospectivamente tiene que implicar un cambio y una madurez en los sistemas de información. Así como tal, esto debería ser un camino para mí. Entonces, sí creo que hay un sector que podría estar haciendo sinergia con las partes nacionales. Y respecto a las notificaciones, bueno, la OPS sí ha trabajado y ha tenido importantes avances con el tema de la vigilancia de cáncer. Sí sé que tal vez no, la manera en cómo se notifica la interoperabilidad aún no se ha resuelto, pero sí sé que tiene un programa bastante sólido en lo que es la vigilancia, en cómo se comporta, y de hecho el cáncer también es considerado, se tiene como una pandemia, y que proyectos como lo que estamos haciendo, por ejemplo, en inmunización segura, vacunación segura, podría dar como resultado una base tecnológica para justamente, por ejemplo, fortalecer cómo hacer la notificación, por ejemplo, de los diferentes indicadores que tiene cada país. Así que creo que esto que se está haciendo es el inicio de algo que podría estar haciendo. Solamente para comentar, porque sí hay un fundamento respecto a este comentario, y es que farmacovigilancia, que es un subcomité que tiene también la OPS por separado, se ha unido con nosotros justamente a hacer este esfuerzo de integrar
en un mismo frente, ¿verdad?, común, el poder hacer más sólida el cómo notifican los diferentes países a nivel regional. Entonces, así que yo sé que este escenario de haber comenzado con vacunación segura, que farmacovigilancia se haya unido, sé que va a comenzar también a suceder en los diferentes subcomités en temas de notificación, y que tal vez lo positivo es que ese insumo va a retornar a los países, no solamente como una visión país, sino también como una visión regional, y va a dar tal vez indicadores importantes para tomadores de decisiones. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alina, Eden. Ha sido una excelente sesión. Nos extendimos 10 minutos, pero desearles un excelente día, fin de semana, y nos vemos pronto en la próxima sesión.